En una segunda ronda de presentación de iniciativas, y la senadora Toledo se adhiere que tome nota la Secretaría, y también de los senadores que lo están solicitando. En una segunda ronda de presentación de iniciativas, tiene la palabra el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Civil Federal, en materia de prevención, atención y sanción de la violencia familiar y vicaria en México. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, senadora presidenta. Adelante, senador. Compañeras senadoras, compañeros senadores, me complace tener la oportunidad de presentar esta iniciativa de reforma a diversos ordenamientos jurídicos en materia de prevención, atención y sanción a la violencia familiar y vicaria, precisamente en este mes en el que se reconoce el Día Internacional de la Mujer como una oportunidad para visibilizar las múltiples formas, prácticas y acciones que dañan la integridad, los derechos de las mujeres en todo el mundo y como un recordatorio para obligar al Estado a actuar en consecuencia. Por ello, presentar esta iniciativa es más que un reconocimiento, una obligación de quienes conformamos el Estado mexicano para seguir construyendo, contribuyendo a fortalecer desde la legislación el derecho humano de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a disfrutar de una vida libre de violencia y en este caso en particular, a una vida libre de la violencia familiar y vicaria. En este contexto, la violencia vicaria se ha identificado como una forma extrema de violencia de género, en la que la persona agresora, principalmente hombres, dada la construcción heteropatriarcal social y normativa existente, daña a los hijos, hijas y o personas cercanas para causar sufrimiento a la madre, perpetuando un ciclo de violencia sistemática y estructural. Las causas de estas formas de violencia son multifactoriales e incluyen el arraigo de estructuras sociales y culturales patriarcales que originan la desigualdad estructural, la discriminación, la impunidad, la falta de acceso a la justicia, la falta de política y programas de reeducación, de prevención del delito y el mal uso del sistema de justicia como mecanismo de violencia. Los efectos de estas formas de violencia son devastadores y de largo plazo, generando daño emocional y psicológico en las mujeres, daño psicológico y físico en los niños, niñas y adolescentes, reproducción del ciclo de violencia entre los miembros de la familia o el núcleo social o en pocas ocasiones, tiene consecuencias letales porque la violencia vicaria puede escalar hasta el feminicidio, las lesiones graves, el homicidio infantil y el suicidio de la mujer o de algunos de sus hijos. A pesar de sus graves repercusiones sociales y de las recientes reformas en materia de violencia de género y derechos de la infancia, la violencia vicaria aún no está reconocida ni tipificada en el Código Federal Penal ni en otros ordenamientos jurídicos, por lo que no se contemplan penas específicas para los agresores, ni para los reincidentes, ni para quienes emplean la violencia judicial para causar daño. Por eso es urgente y necesario, como en esta iniciativa se propone, que en el Código Penal Federal se tipifique y se sancione la violencia vicaria como una forma de proteger a las víctimas y de garantizar que los agresores enfrenten consecuencias proporcionales a la gravedad de sus actos, que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establezca como derecho la atención especializada para menores afectados por la violencia familiar y vicaria, en cumplimiento al principio de interés superior de la niñez, que en la Ley General de Educación se incluyan programas sobre violencia familiar y vicaria en los planes de estudio para prevenirla y erradicarla, que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establezca la formación obligatoria
de los cuerpos de seguridad en esta materia para evitar la revictimización y que el Código Federal Civil Federal se imponga como sanción la suspensión o pérdida de los derechos de patria potestad, custodia y convivencia para los responsables de este tipo de conductas de acuerdo con la gravedad del caso. Como senador de la República, asumo el compromiso a través de esta iniciativa de garantizar la seguridad y dignidad de las víctimas de violencia familiar y vicaria, fortaleciendo el marco normativo vigente y promoviendo políticas públicas que erradiquen estas prácticas, particularmente cuando estas son efectuadas contra las mujeres, las niñas, niños y adolescentes que por su condición de vulnerabilidad social y familiar requieren una mayor protección, atención y cuidado del Estado en sus derechos a la vida, la integridad personal y la estabilidad moral o emocional. Con esta reforma, los gobiernos de la Cuarta Transformación ratificamos el compromiso de proteger a los sectores más vulnerables, asegurar un acceso efectivo a la justicia y a una vida libre de violencia para las mujeres y sus familias. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Se turna a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos y de Educación.